Espero se encuentren muy bien. Hola, buenos días. Hola, ¿cuánta gente está conectada? Buenos días, Catalina. Eh, Vamos a dar unos segundos a que venga un poquito más de gente. Y buenos días, Joaquín. Me da gusto que estés por acá. Em, ok. Hola, ¿quiénes están conectados? Ok, buenos días. Me da mucho gusto que estén conectados, que hayan sentido interés por el tema y, y por el oficio bueno, por mi trabajo. El tema es, bueno, el tema es cine existencialista. Sin embargo, quiero comenzar con otras cosas, con algunos conceptos, como para entender un poquito de qué vamos a hablar. Eh, no es una plática sobre crítica cinematográfica, tampoco será una plática sobre eh, eh, el quehacer cinematográfico desde una perspectiva técnica, sino más bien abordar un poquito una idea que ha quedado como relegada dentro de la historia del cine, que es una historia breve. Estamos hablando de un arte con poco más de 100 años de existencia, lo cual es, o lo convierte en un arte joven, pero es uno de los artes también, una de las artes menos estudiadas, menos revisadas, reflexionadas por la academia. Eh, Hay mucha crítica cinematográfica, pero hay muy poca teoría, hay muy poco, eh, hay muy poco investigador, incluso filósofos interesados en hablar sobre el cine como un arte que nos permite eh, explorar la condición humana dentro de un espacio y un tiempo específico, ¿no? Que es la particularidad del cine. Entonces, veamos cómo van los asistentes. Felipe, buenos días. Farley, un minuto más y arrancamos. Bueno, otra cosa, me gustaría que esto fuera una charla interactiva, ¿no? Que no sea de un lado hacia, hacia atrás, ¿no? Y que podamos participar eh, ambos lados. Entonces, bueno, comienzo. Me gustaría comenzar un poco pensando, reflexionando sobre qué es el cine, qué hace posible que exista un lenguaje visual cuando estamos acostumbrados como seres humanos a comunicarnos con palabras. Pareciera que si habláramos de un posible lenguaje eh, basado en imágenes sería imposible,
¿Por qué? Porque no existe ninguna ciencia, una semiología que se encargue de catalogar, de estudiar, de definir, incluso determinar un lenguaje, ¿no? La literatura basa sus invenciones poéticas y establece toda una serie de códigos gracias a que hay gente que ha estudiado el lenguaje, ¿no? Y existe toda una rama de la filosofía que sería la semiología encargada de, pues, de hacer esta labor. Sin embargo, no existe un diccionario de imágenes, no existe un alfabeto de imágenes con el que nosotros pudiéramos construir frases, ¿no? Y sin embargo, logramos comunicar con el cine, ¿no? Con las producciones audiovisuales en general. Bueno, ¿qué da pie a que esta comunicación exista? Bueno, de entrada, creo que una de las cosas que integra el lenguaje oral y de las que poco hablamos o poco reconocemos como un lenguaje también sería el lenguaje de la mímica, ¿no? Es decir, todas las expresiones gestuales que hacemos cuando hablamos. Nosotros hablamos al tiempo que expresamos con el rostro, con las manos. Y digamos que ese lenguaje de la mímica se integra al lenguaje oral y, y lo complementa. No es lo mismo dicho una frase con una expresión que con otra, ¿no? Denota una emoción, le atribuye una emoción a esa frase, ¿no? Entonces, bueno, el simple hecho de poder nosotros darle lectura a la expresión corporal del otro hace posible la existencia de un lenguaje visual. Aunque no queda allí, ¿no? Hay más todavía. Hay un aspecto que tiene que ver con el entorno, el ambiente que nos rodea, la capacidad que tenemos de darle lectura a, a todo aquello que conforma el entorno, ¿no? Desde eh, una planta, un árbol, un semáforo, un auto pasando, a multitudes, ¿no? Todos reconocemos, tenemos, digamos, en el imaginario colectivo este tipo de imágenes y las comprendemos, ¿no? Sabemos perfectamente eh, cuando vemos un líquido rojo saliendo por la nariz que es sangre, ¿no? Y tenemos imágenes que conforman eh, nuestra experiencia de vida. Eh, Como son mecanismos biológicos y como son mecanismos ya que no cuestionamos o que no pensamos, no reparamos en ellos, pero en realidad nosotros estamos constantemente observando el entorno y esa observación eh, sí va generando dentro de cada uno de manera muy individual este posible diccionario, ¿no? De imágenes. Este, bueno, eso por un lado, ¿no? Tenemos estos dos aspectos, tanto el lenguaje mímico que integra el lenguaje oral y la capacidad de observar el entorno. Si nos quedamos con estos dos aspectos solamente, estaríamos hablando de un lenguaje objetivo, ¿no? Las posibilidades de crear un lenguaje visual objetivo, es decir, lo que reconozco y lo que los demás reconocemos como una planta o reconocemos como una expresión de coraje. Sin embargo, hay otras dos categorías que forman parte de un lenguaje subjetivo, que nos pertenecen a nosotros y que no compartimos con los demás a menos que lo expresemos. Una de ellas serían los sueños y la otra sería la memoria. ¿Cómo ocurren estos procesos en a nuestro interior? Bueno, podríamos decir por un lado que el primer ejercicio de proyección antes de que existiera el cine, de que existieran las posibilidades de proyectar imágenes, se da en nuestra cabeza, ¿no? El primer proyector es nuestra mente. Cuando nosotros recordamos o soñamos, lo que vemos es una imagen proyectada, ¿no?
Estamos haciendo exactamente lo mismo que hace o que emula la sala de cine, un espacio oscuro, proyecta la imagen y nos entregamos a ella. Bueno, eh, si nosotros mantuviéramos separados estos dos aspectos, ¿no? El lenguaje objetivo, es decir, lo que observamos hacia el exterior, y el lenguaje subjetivo, lo que observamos hacia el interior, eh, estaríamos hablando o de un cine meramente objetivo, ¿no? Pura mostrar sin transmitir absolutamente nada, lenguaje corporal totalmente, y si habláramos solamente de un lenguaje interior, subjetivo, estaríamos hablando probablemente de un lenguaje poético, que para los demás costaría trabajo comprender qué está intentando transmitir. Se logra crear una comunicación cinematográfica cuando hay una sana mezcla, un sano equilibrio entre el lenguaje objetivo y el lenguaje subjetivo, entre el entorno y lo que yo reconozco como una imagen mía, ¿no? Una emoción. Cuando nosotros logramos entonces atribuirle a una imagen objetiva una emoción, empezamos en un proceso ya de comunicación, ¿no? Bueno, hasta ahí voy a dejar esta parte que es como muy teórica, pero que era importante de alguna manera para adentrarnos a lo que es el tema. Eh, por otro lado, me gustaría eh, dejar tantito esto a un lado para reflexionar sobre lo que estamos viviendo como sociedad, como humanidad en la época actual. Creo que esto del COVID nos está enfrentando por primera vez a nuestras generaciones, mayores o menores, a quienes estamos viviendo este episodio tan extraño. Eh, Estamos viviendo procesos individuales, emocionales muy complicados, ¿no? Estamos conviviendo de pronto en exceso con la gente con la que vivimos, estamos confundidos, tenemos demasiada incertidumbre de qué está pasando, ¿no? Y cada vez conforme se acercan más los puntos álgidos de la curva, pareciera que nos enfrentamos cada vez más a la posibilidad pues de que nos pase a nosotros, ¿no? A gente que queremos, cercanos. Y creo que eso puede provocarnos muchos conflictos emocionales que si no sabemos canalizar o que si no sabemos eh, procesar, pueden derivar en ansiedades, en angustias, en miedos incomprensibles que nos dominen y nos superen. Este, Sin embargo, también esto da pie a una cosa. Creo, voy a ir tocando ciertos temas y luego los vamos a ir uniendo todos, ¿no? Creo que, por otro lado, eh, la historia moderna se ha dedicado, entre otras cosas, a fracturar la relación que tenemos nosotros como individuos con la naturaleza, ¿no? Pues forma parte de un sistema económico, el capitalismo. No quiero hablar mucho de eso, pero digamos que los procesos de fractura con la naturaleza forman parte de estos procesos. Eh, Incluso hay una fractura con lo que es la naturaleza humana. Cada vez entendemos menos quiénes somos, qué somos, ¿no? Cada vez juzgamos más al que demuestra miedo, al que demuestra duda, al que demuestra finalmente una humanidad, ¿no? Es como si nosotros aspiráramos a ser cada vez menos humanos y confundiéramos la perfección o confundiéramos unas ganas de ser mejores, no en términos humanos, sino en términos eh, postizos, lo voy a decir así, como este, esconder nuestras emociones, ser insensibles, tener aspiraciones materiales. Pareciera que ser que hacia allá nos han querido llevar a que sean nuestras prioridades de vida, ¿no? Bueno,
Este, estos procesos actuales que estamos viviendo, este contacto de pronto con uno mismo, con las incertidumbres, las angustias, los miedos, lo que está surgiendo es una conciencia del yo, una cosa que se había roto precisamente por la imposición del materialismo. ¿Qué pasa cuando me reconozco? Cuando me miro al espejo y cuando de pronto me doy cuenta eh, que puedo perder la vida, ¿no? Entendido como eh, dejar de estar en este plano. ¿Qué pasa cuando me veo enfrentado a la soledad, al encierro? Y es algo totalmente nuevo, ¿no? Bueno, empezamos a cobrar conciencia de uno mismo. Y cobrar conciencia de uno mismo puede ser muy complicado si simplemente no nos negábamos a ello. Bueno, ¿qué posibilidades tiene el cine de ayudarnos a comprender estos procesos? Bueno, como decíamos en un inicio, la posibilidad que tiene el cine de comunicar se da a partir de que logra emocionar a la persona, al espectador. Necesitamos entender dos cosas, ¿no? Nada más rápido. Eh, Cuando el cine surge como una nueva forma de expresión personal, ¿no? Estamos hablando de los orígenes del cine, surge también como una nueva forma de entretenimiento y se convierte de hecho en el arte con mayor convocatoria en comparación a las otras artes, ¿no? Por ejemplo, si aquí viene una exposición de Matisse, a lo mucho podrán ir 200 personas en un lapso de 6 meses a ver dicha exposición. Sin embargo, si proyectan la nueva saga de Star Wars, de pronto asisten millones de personas a ver el estreno de la película en su primer día. ¿No? Así de grande es la diferencia entre el arte cinematográfico y el resto de las artes. Bueno, eh, hago esta aclaración porque entonces cuando el cine surge como una forma de expresión, ¿no? Y reconocemos que también surge como una forma de entretenimiento, entonces entendemos que hay dos, digamos, dos esferas, ¿no? Nosotros vamos a hoy a hablar solo de una, de la esfera eh, que se preocupa por acercarse al espectador desde una perspectiva emocional y no desde una perspectiva lucrativa, ¿no? Que es lo que hace el cine de industria. Eh, Intenta aproximarse a partir del efectismo y a partir de la falsa emoción, ¿no? Que tiene que ver más con técnicas de mercadeo. El cine de expresión personal es un poco más relegado a ciertos nichos, ¿no? Se dice que los cinéfilos son los que lo conocen o los cinéfilos son los que tienen este acceso, no es necesario tampoco, cada vez más el Internet y, y, y los dispositivos actuales nos permiten conocer y acercarnos a gente que está haciendo cine actualmente, no solo a autores clásicos como Bresson o Bergman o Godard. Actualmente hay mucho cine independiente, mucho cine autoral que se está dando en todo el mundo desde hace bastantes años y el Internet nos permite conocerlo, ¿no? Yo puedo al final, si quieren, compartir un par de enlaces de estos espacios, de estos lugares donde podemos conocer, sobre todo cine mexicano. Estaría muy bien que empezáramos a conocer a los cineastas mexicanos. Hay bastantes, eh, se hacen más de 100 películas al año. Desgraciadamente solo se ven en entornos de festival, ¿no? Precisamente porque su finalidad no es lucrativa, ¿no? Bueno, dicho esto, entonces este cine que conecta emocionalmente con el espectador nos permite empezar de alguna manera a definir cómo nos sentimos, nos ayuda a comprender sin
sin que sea una comprensión racional, el cómo nos podemos sentir. ¿Por qué digo que sin que sea una comprensión racional? Porque el cine como arte no está hecho para que el espectador tenga una comprensión lógica y racional como si se tratara de un libro, ¿no? Un libro sí tiene esa posibilidad. El cine, sin embargo, nos hace sentir y conectar con aquello que no sé nombrar, pero que yo también vivo, que yo también siento, que también sufro de alguna manera, ¿no? Empiezo a reconocerme en el personaje de la película que estoy mirando, empiezo a reconocerme en los conflictos humanos de los personajes. Y aquí se abre una posibilidad que creo que es para la época actual en la que estamos viviendo, creo que es necesario que empiece a haber más contacto con este cine, y es la posibilidad de romper con los prejuicios, ¿no? Otra cosa que se da mucho en la sociedad actual es el sentirnos superior moralmente a, frente a los otros, ¿no? Forma parte también de estas dinámicas eh, de la sociedad que fomenta la competencia, que fomenta el, el, el que eres mejor en la medida en la que más tienes, ¿no? O dependiendo qué cosas tienes, eres mejor que los demás, ¿no? Es parte del mecanismo del consumismo, ¿no? Bueno, estoy diciendo estas cosas rápido porque asumo que las sabemos, ¿no? Son nociones que tenemos todos. Bueno, eh, este, hay un cine entonces que nos permite acercarnos a personajes que en la vida real nosotros miramos y catalogamos como flojos, como, ¿no? Hay una idea, por ejemplo, falsa de que los pobres en este mundo son pobres porque quieren, porque no trabajan, porque son flojos, etcétera, etcétera. Sin embargo, no hay nada más falso que eso, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que el que nace pobre está destinado a ser cada vez más pobre, ¿no? Y a tener una dificultad terrible por salir de ese entorno de pobreza. Y pareciera ser que además hereda, ¿no? Esa imposibilidad de desarrollarse como ser humano a, a sus descendientes. Solo vayan ustedes a las comunidades más olvidadas y verán cómo no tiene absolutamente nada que ver con decisiones propias o personales, ¿no? Tiene que ver con un sistema que está hecho así. Entonces, el cine nos da la posibilidad de conocer estas realidades y, por lo tanto, de empezar a romper nosotros estos prejuicios. Y, como les decía hace rato, de conectarnos emocionalmente con los personajes, de empezar nosotros a darnos cuenta que somos lo mismo, finalmente somos lo mismo, ¿no? Con la única diferencia de que nos tocó estar en un entorno posiblemente diferente, pero con la posibilidad de ir hacia allá, ¿no? Porque también eso forma parte de, de los sistemas económicos capitalistas, y creo que es algo que nos está demostrando esa, este virus del COVID-19, ¿no? Al final todos estamos teniendo el mismo destino. Está empezando a dejar de importar todos los logros materiales, ¿no? En casillo, en comillo logros, ¿no? Es un concepto falso, el del éxito, basado en, en el acumular riqueza, ¿no? Y lo que nos está demostrando este proceso es finalmente las estrategias del neoliberalismo, es llevarnos hacia, eh, pues hacia a marginarnos, finalmente, marginarnos. Este, no sé si estoy yendo muy rápido, hay por ahí alguna pregunta. La naturaleza muestra al hombre el origen de la vida, totalmente de acuerdo. Y bueno, eh,
La naturaleza es, digamos, en esta fractura que nosotros hemos tenido con la naturaleza, ¿no? Ya en las grandes ciudades estamos incluso desconectados con el cosmos, ¿no? Simplemente no tenemos posibilidades de observar las estrellas y por lo tanto ya no tenemos las posibilidades de soñar hacia trascender a otros planos, ¿no? Es decir, estamos perdiendo incluso ese tipo de conexiones, ese tipo de pensamientos que no son dados por una cultura, ¿no? Sino que surgen en procesos naturales cuando estamos en contacto con la naturaleza. El estar en contacto con la naturaleza lo que provoca es que nosotros mismos empezamos a sentirnos como parte de ella, ¿no? Pero en estos sistemas que fomentan el consumismo no conviene eso. Bueno, eh, el cine tiene una posibilidad enorme, ¿no? También como hablando de este reconocimiento, porque finalmente tenemos también la falsa idea de que el cine cuenta historias humanas solamente, ¿no? Sin embargo, la posibilidad que tiene es de crear bloques de espacio-tiempo, ¿no? Y nosotros, el cine finalmente lo que hace es reproducir la vida, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Me regreso un poquito otra vez a la historia del cine. Cuando el cine surge como estas formas de entretenimiento, se automáticamente se le atribuye la necesidad de contar historias, además de una forma de prosa, es decir, historias que tienen que contener los aspectos y los recursos técnicos de la narrativa, del drama, conflicto humano, deseo, objetivos, obstáculos, personajes protagónicos, personajes antagónicos, una trama o un hilo conductor que una eh, todos estos elementos, cuando en realidad, ahorita vamos con ejemplos de películas existencialistas, hay muchos y les voy a recomendar varias. Este, bueno, eh, perdón, retomando rápido, la posibilidad entonces del cine de crear bloques espacio-tiempo nos da la posibilidad de reproducir la vida, no solo reproducir eh, la dinámica social, ¿no? Reproducir la vida me refiero a eh, alterar, filmar, por ejemplo, un tornado, ¿no? Filmar un elemento natural, ¿no? Y alterarlo en el tiempo, diseccionarlo en el tiempo, ¿no? Poder acercarnos a él, poder tener contacto con este fenómeno. Es decir, podemos nosotros crear también a partir de las posibilidades cinematográficas, eh, atribuirle a la naturaleza pues una importancia, ¿no? Más allá de la que le hemos nosotros relegado, que es casi un accesorio. Tenemos plantitas en nuestras casas para tener un algo verde que se vea bonito. Bueno, eh, un ejemplo de película existencialista. Bueno, antes de que se me olvide, quiero recomendar una que está en YouTube, que la pueden ver ustedes. Se llama Solo contra Todos. No sé si puedo escribir aquí, voy a escribir. El director es Gaspar Noé, su ópera prima, ¿no? Y bueno, esta película particularmente explora las posibilidades narrativas y técnicas de contar desde la primera persona, ¿no? Es un aspecto bastante interesante para abordar dentro de la realización cinematográfica, ¿no? Eh, asumiendo ya, ¿no? Que en la historia del cine se adoptó la prosa para contar historias,
Asumimos pues entonces que las posibilidades de hacer un cine personal, de expresión personal, están dadas bajo estas condiciones, ¿no? Sin que dejemos de lado las posibilidades de un cine poético. Este, ¿Qué pasa? Nada más para hacer un paréntesis rapidísimo. Si nosotros hiciéramos solamente un cine poético, es decir, un cine de lenguaje subjetivo, ¿no? Apelando a nuestros sueños y a nuestra memoria, estaríamos haciendo lo que se conoce como un cine experimental. Si el famoso perro andaluz de Luis Buñuel tuvo que llevar el sobrenombre de surrealismo para que fuera aceptado por, tanto por la crítica como por la gente que eh, se encargaba de distribuir la cinematografía de aquellos años, ¿no? Sin embargo, el sobrenombre de surrealismo documental ya lleva una intención de discriminar, por decirlo de alguna manera, ¿no? A un experimento, a una prueba. ¿Por qué? Porque el cine tiene la posibilidad de contar historias, es la posibilidad de crear. Eh, por un lado, un, de acrecentar estos públicos, ¿no? De hacer un arte que sea altamente convocado, pero también por otro lado, de crear normas. Y es que ese ha sido el gran peligro del cine, ¿no? Sobre todo en un cine de industria, ¿no? La manipulación, la propaganda, el decirnos cómo enamorarnos. El cine está muy, muy, muy pegado y muy cercano a procesos de control, quiero decirlo de una manera, este, pero estábamos hablando del cine de industria, ¿no? Del cine que finalmente es utilizado para homogeneizar un pensamiento, ¿no? Y una creencia, ¿no? El cine ha servido mucho, por ejemplo, para juzgar las relaciones humanas, ¿no? Así de simple. Pero el cine de expresión personal, que ha sido relegado a un cine de nicho, un cine llamado de autor, en algunos, ¿no? Cine de culto, cine de arte, etcétera, etcétera. Quisiera ser solo los cinéfilos pueden tener. Eh, es un cine que digamos, se ha buscado esta intención precisamente porque sus posibilidades de humanizar, de sensibilizar, de cuestionar, de que la gente empiece a preguntarse cosas, es peligroso finalmente, ¿no? Bueno, este, esta película que les recomiendo a Gaspar Noé tiene entonces la exploración de la primera persona dentro de la prosa narrativa que se adopta como la forma de hacer cine, como la posibilidad, ¿no? De romper o de llevar esa película a, a conectar con el espectador de una manera diferente. Este, no les cuento demasiado para que tengan la posibilidad de verlas. Al rato les recomiendo otras. Esa es la primera porque creo que dentro del tema que estamos platicando es la película quizá más importante que pudieran ustedes ver en este aspecto. Es una película de 1998 y no quiere decir que antes no hubiera eh, contenidos existencialistas, contenidos donde la trama, donde el conflicto es el humano, ¿no? El personaje principal y todo lo que en su mente sucede, todo en lo que su cuerpo sucede, eh, el contacto que tiene él y la conciencia que tiene él de estar aquí y estar ahora, ¿no? Me parece que esa película es por excelencia existencialista, ¿no? Sin embargo, ¿qué es el existencialismo? El existencialismo es un poquito como lo acabamos de decir, es la conciencia del yo. No solo la conciencia del yo, sino es las responsabilidades que yo
tengo para con los demás y para con la vida, ¿no? Es decir, un cine existencialista no solo es aquel que hable de un personaje en una crisis emocional. Un cine existencialista podría ser la película que hable de un proceso de una persona, de un sujeto en contacto con la sociedad, consciente de ese contacto, ¿no? Y ahí les recomiendo otra película que podría ser El extraño caso de Vera Drake, porque voy a escribirlo, ¿no? Que es la historia de una partera, de una mujer que empieza a realizar abortos clandestinos para ayudar a una serie de mujeres en un contexto de imaginación, ¿no? De la que ella de bueno, la película está ubicada en un contexto en el que el aborto es criminalizado, ¿no? La película no abre todo un debate, ciertos temas, pero bueno, eh, la película, el contexto es la criminalización del aborto, ¿no? Entonces, en una comunidad marginal, muchas mujeres que se embarazan, ¿no? Ya sea incluso hasta por violencia intrafamiliar o violencia de género, se ven obligadas a tener estos hijos comprometiendo sus futuros, sus vidas, sus economías personales, ¿no? Hay una serie hay una cadena de consecuencias que tiene una decisión así, y Vera Drake se dedica a practicar abortos clandestinos, y la película se centra en ese personaje principal, pues el extraño caso de Vera Drake, en la necesidad que tiene ella de pronto de poder ayudar a los demás. Eso es una película existencialista, ¿no? Es decir, la conciencia del yo en mi relación con nosotros, ¿no? El director es Blake. Y bueno, yo quiero rápido nada más hacer no estamos nosotros aquí desechando las posibilidades de retenernos. Es verdad y es real, ¿no? Esta famosísima frase que se dice de que el cine está para entretener y para olvidarnos de nuestros problemas y para hacer... Y es muy válido, es totalmente válido tener planes de pronto de querer distraernos, de reír un rato o de querer entretenernos un lapso de tiempo, ¿no? Para poder olvidarnos de nuestros problemas. Pero creo aún más importante, ¿no? El enfrentarnos a ciertos contenidos, ¿no? Que son soslayados eh, por su crudeza, por su dureza, por su honestidad humana, y que a veces uno dice, no quiero ver eso porque... Y me parece que ese rechazo está dado y está condicionado, es natural, no es que nosotros estemos desconectados con eso, simplemente no está dado por una serie de formas en las que hemos sido educados y en las que entonces nosotros evitamos siempre ver lo que consideramos doloroso. Sin embargo, ¿cuál es la historia del arte? Eh, ¿Cuál es el valor del sufrimiento humano dentro de la historia del arte? Me atrevería a decir que la gran mayoría de las obras eh, cardinales del arte universal están dadas a partir de reconocer